Bueno, entonces, nosotros somos el grupo 14, compuesto por mi compañera Dana y por David Ricardo. Vamos a hablar un poco de la entrevista a Philippe Descola y lo que tiene por decir sobre la antropología y la antropología moderna. Entonces, me gustaría empezar por el descontento que da Philippe Descola frente a la antropología al inicio de la entrevista, eh, cuando empieza a contar un poco su historia desde profesor de filosofía, que decía que la antropología se veía únicamente, se utilizaba con el método comparativo, que era simplemente unas categorías eurocéntricas y antropocéntricas frente a las sociedades, colectivos, naturaleza humano, relaciones así de otras zonas del mundo. Entonces, simplemente se tenían en cuenta conceptos europeos, conceptos de Occidente, que evidentemente en zonas alejadas de la civilización, tipo, no sé, eh, sociedades, civilizaciones indígenas no tenían en cuenta, ni siquiera sabían que existían. Entonces establece su malestar con las categorías eurocéntricas que le dan la importancia total o central al ser humano, cuando el ser humano no es la totalidad del universo, del planeta, sino que hace parte de una totalidad. Dale tú. Sí, y justamente como de ese malestar también, eh, que pues también como metiendo un poco como de los trabajos de Philip de Escola, que él va a, pues en una área amazónica por el Ecuador, se encuentra con los Achuar y a partir de ello se da cuenta de cómo ellos se conectan y tienen como relaciones interpersonales, no solo entre lo que es humano, sino también con la naturaleza, con los árboles, con las almas, los espíritus, los ancestros. Entonces, a partir de eso también la escuela nos propone un cuestionamiento eh, de una ideología que ya ha sobrepasado muchos siglos y sí, es una ideología de pensar eh, de cómo existe como una jerarquía social y una jerarquía cultural a partir y rodeado a lo humano. Entonces es mirar cómo a través de una dominación eh, también del naturalismo y como también desde una creciente superioridad, pues el humano ha, ha abusado como de su control y acerca de lo no humano y como también se piensa que existe como esta toma de recursos constantes sin un control como muy específico o muy consciente de lo no humano. Así es. Entonces, derivado de sus trabajos, de su experiencia etnográfica, perdón, esto viene la reformulación de las categorías eurocéntricas que le establece. Entonces dice que se debía hacer una reconceptualización de todas esas categorías donde se pone al ser humano como centro del universo y se tiene que tener en cuenta la unión de humano y no humano, que es a lo que iba su estudio en las zonas amazónicas, de las formas en que las civilizaciones de esa zona brindan entidad a los elementos del mundo y se brindan a ellos mismos la entidad.
Entonces se habla de una relación entre humano y no humano, como que en el interior del no humano existe cierta presencia humana, que daba un ejemplo de unas máscaras en Canadá, que eran la forma del animal y se abrían y mostraban como un interior humano, a semejanza del humano. Entonces, finalmente lo que plantea es una reformulación, vuelvo y repito, que no se conciba el mundo como humano y naturaleza, sino que sea en total un colectivo donde no se presuma de la composición de las entidades, donde el humano no presuma de ser humano, de ser más que otras entidades, donde finalmente todos somos un todo. Sí, exacto. Es como que el humano no piense que la naturaleza está ahí dispuesta para él, para que pueda hacer, pues, pueda como utilizarla a su manera y a su antojo, sino también pensar que nosotros también estamos para la naturaleza y formamos parte de una gran conexión entre todo, cómo empieza como a funcionar y a completarse entre sí. También quería mencionar justamente lo que Escola nos propone como la antropología política y también como todo, como se, como hay una diferenciación eh, entre lo que es sujeto político y lo que no es sujeto político, y justamente entre lo que es humano y lo que no es humano, y cómo se ha propuesto desde la política como el arraigo, sí, como una despersonalización o como no existe una interiorización hacia lo no humano como lo son, pues sí, los ancestros, almas, todo lo que estamos hablando. Entonces,